de hermanos en Radio Poderoso de Israel también que sintonizan la radio. Pues bendecimos la vida de nuestros amados hermanos, que pues gloria sea a Dios. Sabemos que no solo este grupo está aquí en la casa del Señor, amén. Sabemos que hay un buen grupo fuera de aquí, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor no, cuando pues trae el Señor la palabra por medio de los que predicamos, no lo trae solo a una persona, ¿verdad? Sino lo trae a todos, porque todos somos ovejas, ¿verdad? Yo creo que no solo a uno le trae la palabra a Dios, ¿verdad? Sino que le trae a todos. ¿Y por qué? Es porque tenemos que alimentarnos, hermanos. Por eso es de que hay palabra. Si no hubiera palabra, hermano, el pueblo estuviera destruido. El pueblo estuviera arruinado. Y entonces vamos a ir a la Biblia en esta hora de la mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios. Gloria sea el nombre del Señor. Proverbios, su capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 27, 23. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Pueden sentarse, vamos a tomar este versículo de la palabra del Señor, ¿verdad? Un mandato que Dios le da a sus siervos, a los pastores, ¿verdad? Y no solo a nosotros como pastores, sino a todo pastor, ¿verdad? Le da ese mandato de que tenga cuidado, ¿verdad? De que tenga ese cuidado de ver el estado de cada oveja. Y eso es lo que hacemos aquí, mis amados hermanos. Eso es lo que hacemos aquí, ver el estado de cada uno. Cómo va su crecimiento espiritual, cómo se comporta la oveja, cómo camina, ¿verdad? Porque es mandato de Dios, ¿verdad? Y esto no lo podemos sacar de la Biblia, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Si todo pastor hiciera lo que la palabra de Dios dice, la iglesia no estuviera en pecado, ¿verdad? No estuviera en ruina. Porque es de que los pastores han dejado por un lado esta palabra. Porque, hermanos, prefieren acomodar el mensaje a las ovejas. ¿Ya? Prefieren, hermanos, cambiar el mensaje. Porque entonces, si las ovejas son débiles, se van de la iglesia, dice. No, hermano, el que sabe que viene a la salvación y que viene a servir a Dios no se va por nada. No se va, porque el que lo llamó es Dios, Jesucristo. Él fue el que lo llamó. Y entonces eso es lo que pasa. Ha pasado con muchos de los ministros, de los pastores. Por eso es de que ellos ya no dan la verdad. Por eso es que prefieren acomodar la palabra y al pueblo. Que si el pueblo va caminando mal, ellos no le tocan lo que ven, porque se van a sentir mal. Aquí sí miramos lo que pasa con el pueblo. Y quizás alguno va a decir: es que los pastores predican conforme lo miran a uno. Pues sí, eso es ver ser diligentes, ver el estado de cómo está la oveja. Y no solo lo exhortamos, sino también clamamos por ustedes. Tenemos que decir esto, que oramos por ustedes, hermanos, porque hay muchos que no lo entienden. Y a veces uno tiene que decir cosas que no tiene que decir, como que uno estuviera exaltándose. Pero eso le pasó al apóstol Pablo: me he gloriado por ustedes, por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios era tan terca, tan necia. Y entonces Pablo tuvo que decir: he pasado por hambre, por desnudez. Todo eso lo dijo por causa de la iglesia que era tan necia, tan dura de corazón.
Y entonces nosotros tenemos que decir, nosotros estamos orando por usted, no por ser vistos, sino porque hay quienes que no lo entienden así. Hay quienes que piensan, bueno, los pastores son buenos solo para garrotear al pueblo, pero no oran por uno. Y entonces no se deje contaminar por el diablo. El diablo quiere robar la palabra. Hemos oído el mensaje, el diablo está dentro de la iglesia. Se infiltra. ¿Y cuál es el propósito? ¿De unirse al culto? No, de destruirlo, de contaminarlo. Y entonces nosotros como ministros del Señor tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice. Ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. O sea, tenemos que conocer, tenemos que ver cómo va la oveja. Usted no se enoje cuando escucha una palabra de reprensión o cuando no se ponga triste cuando escucha que el Señor lo reprende. No, al contrario, gócese, humíllese delante de Dios. Humíllese, porque eso es lo que el Señor quiere. Porque, hermanos, si nosotros nos enojamos o nos entristecemos porque oímos una palabra de reprensión, porque Dios nos está reprendiendo, entonces eso es una actitud de orgullo, de altivez. En vez de humillarse, gracias Señor, yo no lo estoy haciendo, pero yo me humillo. Eso es lo que tiene que hacer cada oveja. No de enojarse, no de sentirse mal. Porque entonces, ¿qué está causando ahí? Mal para su propia vida. El diablo se aprovecha de eso. Y entonces no hay que darle lugar al diablo en nada. Y entonces dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tus rebaños. Tenemos que tener ese cuidado. Y como le decimos, el pastor que se duerme, hermano, su iglesia, el diablo la llega a destruir. Los ministros que se duermen, hermanos, por eso es que las iglesias están corrompidas, llenas de pecado. Y ahora ya no saben qué hacer los pastores, que prefieren mejor acomodar la palabra. Porque hasta el pecado ha alcanzado a sus familiares, a sus hijos. Y entonces ahí el diablo los atrapó. Y eso es lo que quiere el diablo aquí, pero no lo va a lograr. Porque tenemos a un Dios poderoso que nos ha llamado a dar la verdad en este lugar. Y entonces no tenemos que dormir. No podemos cambiar el mensaje. Tenemos que dar lo que Dios nos manda. Porque si no, hermanos, sería cobardía cambiar el mensaje. ¿Sí? Sería de cobardes cambiar el mensaje. No, porque es que si no los hermanos van a ir, se van a sentir mal. No solo que vienen tristes del mundo. No, pero es que si no se les dice la verdad y si muere esa noche se va a ir al infierno. Es mejor decirle la verdad, al menos se ha llevado la semilla. Si quiere la agarra, si no, pues no. Si quiere se salva, si no, pues no. Porque esto no es a la fuerza, esto es voluntariamente. Aquellos que se quieran salvar, aquellos que han decidido seguir a Cristo. Eso. Entonces tenemos que ver cómo está caminando. Algo le está pasando al hermano. ¿Por qué está actuando de esta manera? Algo extraño, algo raro. ¿Qué está pasando? Sale como que lo están corriendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Orar y también darle la palabra. A veces se da personalmente, pero ¿quién va a decir yo estoy haciendo lo malo? ¿Quién va a decir yo estoy pecando? Nadie. Por más que se les llame personalmente. No es así. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Hablarlo a todos. Porque no solo uno es el que puede estar así. Y eso es lo que tenemos que entender, que no solo uno es el que está aquí. No solo nosotros somos los que estamos aquí, hay más fuera de aquí que también está escuchando.
Y entonces por eso es de que tenemos que anunciarlo públicamente. Pero usted no se sienta triste, ofendido, enojado, enojada porque no le estamos mencionando nombres. Otra cosa que los demás digan, eso se lo dijo al hermano, eso se lo dijo a la hermana. No, con estar diciendo se lo dijo al hermano, a la hermana, se está igualando o se está haciendo peor. Eso es lo que pasa, que muchas veces no nos damos cuenta cómo el enemigo está trabajando, hermanos. Y entonces dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Quizás usted dirá, no se dan cuenta cuando estamos enfermos. Claro que nos damos cuenta. No solo usted está ahí orando. ¿Saben? Nosotros amamos las almas. Pero el hecho que alguien se vaya ya es por su propia cuenta, ¿verdad? No se está sacando a nadie, pero no por eso uno va a acomodar el mensaje, porque entonces sería que estuviéramos desobedeciendo a Dios, como dijo el apóstol Pedro a los fariseos, ¿verdad? Que les decía que no hablaran de ese nombre. ¿A quién debemos de oír? ¿A quién debemos de obedecer? Pedro dijo a Dios y no se detuvo. Siguió hablando la verdad. Siguió hablando de Cristo. Pedro no se detuvo, hermanos. Así lo latigaran, así lo mandaran a la cárcel, él no se detuvo, porque él sabía quién lo había llamado. Si esto hicieran todos los pastores, las iglesias caminaran rectamente. Y por esa causa muchos se van a perder, por causa de los pastores que han acomodado la palabra, que prefieren no lastimar a las ovejas, no decirles la verdad. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos. Sí, usted tiene que capacitarse aún para oír a los de afuera. Hay gente, hermano, que es usada por el diablo. Y si no, usted como cristiano, como creyente, no sabe escucharlo, bien lo va a envenenar el diablo. El diablo puede influenciar a cualquiera, aún dentro de la iglesia. Y entonces, hermanos, hay gente fuera que se va de la iglesia porque no les gusta que les digan la verdad. Y esa misma gente es usada por el diablo y le va a decir a usted un montón de cosas y lo va a... no, de verdad que sí. Son pastores que son tan malos que en vez de salvar a las ovejas, no, es que la gente es rebelde, hermanos. La gente no quiere nada con Dios. Uno como cristiano sabe cómo es los caminos de Dios, cómo son los caminos de Dios, cómo es seguir a Cristo. No es así de fácil. Tenemos que llevar esa cruz y no es fácil para muchos, pero cuando amamos a Cristo todo es fácil. Cuando amamos a Cristo todo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Muchas veces decimos, no, es que ¿cómo cuesta? No, es que, hermano, entonces como que no nos hemos decidido seguir de verdad a Dios. Tenemos que aprender a seguir a Cristo. Sabemos que hay sufrimiento, sí. Sabemos que hay persecución, sí. Sabemos que hay, hermanos, pruebas, luchas, sí la hay. Pero ¿quiénes son los que sobreviven a eso? Los que saben llevar la cruz. Los que saben seguir a Cristo. No todos. Por eso es que pocos son los que se salvarán. No crea usted que la multitud de cristianos en todo el mundo se va a salvar. Son pocos los que se van a salvar, porque no todos quieren llevar esa cruz. No todos quieren sufrir. Todos quieren llevar un evangelio fácil, un evangelio suave.
donde no se metan con ellos. Pero si usted le hizo la invitación a Cristo a que viniera a su vida, si yo le hice la invitación a Cristo a mi vida, sé que Él se va a meter en mi vida, se va a meter en mi hogar, se va a meter con mis hijos, porque Él quiere ordenarnos. Eso es lo que tenemos que saber. Hay quienes que no, es que se va a meter en mi vida. No, entonces no llame a Cristo. Entonces no le haga la invitación a Cristo. Usted sabe que Cristo viene a ordenar todo porque Él quiere morar ahí. Si no, entonces no. Entonces eso es lo que hace el Señor, mi hermano, mi hermana. Y entonces, si nosotros no estamos atentos al estado de las ovejas, hermano, el diablo nos mata. El diablo ya los hubiera matado, ya los hubiera destruido, hermanos. ¿Sí? Por eso es de que el Señor nos manda a ser diligentes. O sea, no durmamos, no nos descuidemos. Eso tenemos que hacer nosotros como ministros, ver al pueblo y darle la palabra, darles el alimento, darles el consejo de Dios. Eso es lo que hace Cristo. Aún Cristo les enseñó a sus discípulos a orar. Y así le decimos a usted. Solamente que hay alguien que diga: no, yo no voy a hacer como dicen los pastores. No, es que ellos quieren que uno haga todo lo que ellos dicen. La palabra, hermanos, la palabra. Si nosotros no hacemos lo que la palabra dice, entonces no vamos a aprender nada. No vamos a llegar a ser nadie. No tenemos que quedarnos en el estado de ovejas. Yo no sé si usted quiere quedarse en estado de oveja. O sea, salga de eso y sea un ministro de Jehová, pues, si no me entiende. Sea un ministro. ¿Cuántos anhelan los dones? ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? Eso es lo que le quiero decir. Que no nos quedemos solo que yo soy oveja y ahí. No, hay que salir de ahí. Hay que, hermanos, crecer espiritualmente. Hay que anhelar los dones de verdad. Hay que anhelar ser usados por Dios. Mire, la mies es mucha, hay pocos obreros. ¿Sí? Es tiempo de que hayan obreros, pero no hay obreros. Los obreros que ahora hay, hermanos, están destruyendo las iglesias. Porque el hecho que están sentados ahí, no crea usted que los pastores no destruyen las iglesias así si no les dicen la verdad. Bien. Porque más y más se tiran al pecado. Y entonces, eso es lo que pasa. Hay mucho ministro, pero está, hermano, está llevando a las ovejas, a un lugar de condenación. No los está conduciendo bien. No está viendo, hermano. Sí, es que el pastor tiene que ver si el pueblo está pecando. Tiene que ver si el pueblo está caminando mal. Y entonces esto es lo que queremos, que todos entiendan. Porque si no lo amáramos, hermano, ahí, bueno, que mire cómo le va. Si se destruye, si se muere, mire cómo sale. No. Eso es lo que están haciendo varios pastores. Pequen, pero ahí miren cómo va. Miren que les da lo mismo. ¿Sí? Les da lo mismo que las ovejas pequen. Pero ¿para dónde las están conduciendo? Al pecado, al infierno. Tenemos que hablar infierno porque así lo dijo Cristo. Para allá va todo rebelde, para allá va todo pecador. Tenemos que hablar el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó a hablar así. Y si nosotros seguimos a Cristo, tenemos que obedecerle a Él.
Mira con cuidado por tus rebaños. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. Y no crea que así lo dejamos. No, ya estamos viendo. No, también tenemos que esforzarnos más como pastores, ¿ves? Porque mientras va creciendo el pueblo, gloria sea a Dios, hay más compromiso, hay más responsabilidad para los ministros. No es nada más así, ya creció la iglesia, qué bueno, pues vamos a acomodar la palabra, porque si no, tenemos que dar lo que el Señor dice. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no queremos que usted se vaya a condenación. No queremos que usted se pierda. Al menos estamos dando la palabra, la semilla. Y yo sé que esa semilla queda en ese corazón porque es buena tierra. Y entonces no tenemos por qué lastimarnos, mis hermanos, sino humillémonos. Usted sabe que no está haciendo nada malo, porque se va a ofender. Si usted sabe que va caminando bien, ¿por qué se va a ofender? ¿Por qué se va a poner triste? ¿Por qué se va a poner enojado? ¿Por qué se va a desanimar? No, hombre. Aprenda a humillarse, como dijo David: me haré más vil delante de Jehová. Se hará más vil, se hará más humilde. Hay que humillarse. Si algo le llega a ofender, sabe que no es la palabra, es su enemigo que está ahí. Sí, porque tanto como Dios sabe que el pueblo tiene esa voluntad de hacer la voluntad de Él, también el diablo sabe lo que usted quiere hacer. ¿Y usted cree que le va a dejar el paso libre? No. Siempre va a tratar la manera de cómo estorbar la voluntad o los propósitos de Dios en su vida. Y entonces no es la palabra, es el enemigo. Y eso es lo que usted tiene que aprender, hermano. Ser diligente, cómo el diablo está trabajando. No darle lugar al diablo, porque eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que el diablo quiere hacer: destruir las vidas. Usted sabe que cuando el diablo contamina, hermano, hermano, Pablo mismo lo dijo, que si hay alguien con raíz de amargura, va a dañar a todos. Y eso es lo que no queremos, hermanos. Eso es lo que no queremos con nadie. Todos somos pueblo, a todos amamos, a ninguno lo despreciamos. A todos amamos. Pero usted no se sienta mal, usted no, es que a mí todos los hermanos me van a ver a mí. No, si los hermanos lo miran ahí, están juzgando y también están pecando. ¿Sí? Si alguien se ríe de usted, también está pecando. ¿Sí? Porque no tenemos que ser así. Tenemos que ser humildes. Y entonces de eso el enemigo se aprovecha. Miren, los hermanos te están viendo, porque solo para vos es la palabra, solo para usted es la palabra. No, hombre, reprenda al diablo. Diablo mentiroso, lo que quieres es de que la palabra no quede en mí, porque eso es lo que quiere el diablo. Dice, cuando la semilla fue sembrada, dice, llegaron las aves y quitaron. Entonces ahí está el diablo a querer quitar, a poner enojo, molestia, tristeza, desánimo, haciéndole creer que es el mensaje, pero no es el mensaje, es el enemigo. ¿Qué hizo el diablo con Eva? Dios le había dado una orden. Y el diablo no se quedó atrás, llegó, le habló, con que Dios les dijo que no comieran de este fruto. ¿Y qué hizo la Eva? No fue diligente, no fue prudente. El diablo le estaba hablando, la durmió. Y entonces el diablo siempre
va a poner lo contrario a lo que Dios ha hablado. Porque el diablo no quiere que se cumpla la palabra de Dios. Quiere que se desobedezca a Dios siempre. Ese ha sido siempre su objetivo. Eso fue con Eva. Y eso puede pasar con nosotros. Si nosotros no somos diligentes, si nosotros no somos prudentes, si estamos, hermanos, no estamos despiertos, el diablo le va a hacer creer que es la palabra, que es Dios, y no es así. Por eso nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Aprender cuando Dios nos habla y cuando el diablo está hablando. Eso tenemos que aprender nosotros. Porque el diablo dice que se viste como ángel de luz, como ministro de justicia, imagínense. Entonces no podemos nosotros descuidarnos, dormir. No, cuidémonos de los espíritus engañadores. Eso es lo que se está moviendo en las iglesias hoy en día. Mucho espíritu engañador se está moviendo en las iglesias. Falsos cristianos, falsos profetas, profecía falsa. Se está moviendo mucho espíritu malo en las iglesias. Y de eso tenemos que cuidarnos. No, pero aquí no entra porque nosotros somos una iglesia de oración. Con más razón va a entrar. Y por eso no tenemos que descuidarnos. Tenemos que estar despiertos, hermanos. Pablo le dice a los corintios, porque a Pablo le costaba con la iglesia de Corintios, y no solo con la iglesia de Corintios, hermano. Vemos que le costaba con la iglesia de Gálatas. Con varias iglesias le costó a Pablo, porque fácilmente se extraviaban, fácilmente se dejaban conmover por lo malo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado aún para oír a alguien afuera, o ya sea entre hermanos, si el hermano está estorbado, estorbada, le va a llegar a decir y ya lo contaminó. Y en eso hay que tener cuidado. Si afuera la gente está estorbada, si es que esos pastores por la culpa de Dios me salí. No, hombre, no le haga caso al diablo. Hay que tener cuidado. El diablo va a tratar la manera de cómo estorbarlo, de cómo desviarlo. ¿Sí? Pablo tenía ese problema con la iglesia de Corintios. Ya vio que en la iglesia de Corintios, hermano, gracias a Dios, pues aquí no está eso, ¿verdad? Pero en la iglesia de Corintios había hermanos que hablaban lenguas y creían o aparentaban tener el Espíritu de Dios, pero no. Habían hermanos que decían que tenían fe, pero no la tenían. Porque si no tenían amor, no tenían nada. O sea, si no tenían a Dios, tampoco no tienen nada. Y entonces Pablo era un problema grande. Y eso es lo que se está moviendo en las iglesias. Miren los profetas falsos, así dice el Señor, y alimentándole el pecado a la gente. Mejor decirle que se aparte del pecado. Por tu pecado estás enfermo, enferma. No, te hicieron brujería. El vecino de la parte hizo brujería, que está causando más enemistad, odio, muerte. Porque ya al oír eso, el hermano, la hermana, le va a entrar odio en vez de perdonar. ¿Y qué va a hacer? Se va a morir. Entonces, mire cómo el diablo está haciendo. Y el cristiano está en pecado y le dice: Dios te va a bendecir. Y eso es lo que pasaba con la iglesia de Corintios. Profetizaban, pero profetizaban mal. Y entonces por eso hay mucha gente que cree estar bien así, por falsos profetas, por alimentarle el pecado a mucho cristiano. Hoy cuando alguien está enfermo y se le dice: deje el pecado, así Dios lo va a sanar. Arrepiéntase, humíllese, pídale perdón a Dios, confiésele su pecado a Dios.
Hoy lo siente duro la gente, ¿sí? Hoy no quieren, no, pero es que hay algo que me hicieron ahí, dice, ya la gente se mete eso. Hay algo como brujería. No, es que si la brujería entró por su pecado, pues porque no lo entiende, ¿sí? La brujería entra porque el pecado está ahí. El mal entra porque hay algo malo ahí, en esa persona. Y entonces hay gente que no entiende eso. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que le lleven buena profecía, que le den buena palabra, porque tiene un mal oído que solo le gusta oír lo bueno y no que le hablen la verdad. O sea, tienen un oído que les gusta que les, hermanos, les toleren todo, pues, que les hablen con suavidad. No, nosotros tenemos que formarnos, hermanos, como se forma un soldado, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que formarnos como se forma un soldado. Un soldado lo forman duramente, no suavemente, hermano. No. Y eso todos lo sabemos, para ser un buen soldado. Ahora, para ser un soldado mediocre, pues al momento que lo pongan a hacer el ejercicio que le van a hacer, se pone a llorar y lo mandan con su mamá. ¿Sí? Sí, porque no sabe. No es un buen soldado, pero los buenos soldados aguantan todo, hermanos. Aguantan todo. Calor, tormenta, aire. Eso es lo que son los verdaderos soldados. Y así similar son los hijos de Dios, que todo lo aguantan. Por eso dice que el amor todo lo soporta. Sufre, pero es, hermano, valiente para soportar. ¿Sí? Así similar son los hijos de Dios. Vienen tormentas, lluvias, vientos, ahí está firme, nada lo mueve, nada lo baja espiritualmente, nada lo desanima, nada. Porque eso es lo que Dios quiere, formar a su pueblo que sea así. Que no sea un cristiano mediocre, no, porque entonces, hermano, imagínese si nos tocara pasar la persecución y le llegaran y le escupieran la cara. Yo sí no me voy a dejar. Y entonces, imagínense si no estamos capacitados para oír la palabra, ¿cómo vamos a estar capacitados para todo esto? No, es que Dios nos quiere formar, hermanos. Dios nos quiere ser valientes, nos quiere ser buenos cristianos, buenos creyentes, que soportemos todo. ¿Sí? Que soportemos todo, porque así es como en la vida humana se forma un soldado. Lo tratan de maricón, en su cara se lo dicen. Lo tratan como quiere. Ahí está el coronel o el sargento, no sé quién les enseña, pero ahí les gritan a mera cara. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Hacer lo que él dice. Nada de que a llorar. Entonces a llorar no, se van. No sirven. Yo sé que usted sirve. Dios sabe que usted sirve. Por eso tiene que esforzarse. Por eso es de que tiene que cuidarse. Dios sabe la capacidad que cada uno tiene. ¿Por qué cree que está aquí? Porque sabe que usted va a aguantar la palabra. Sabe que usted la acepta para ponerla por obra, porque es un bien para usted. ¿Sí? Y entonces por eso Dios lo trajo aquí. Porque así, no, mire los que están allá en otras iglesias, ahí están va de brincar, lanzar y ahí las muchachitas ahí con su bandera
¿Pero qué están haciendo? Si les llega un endemoniado, ¿qué van a hacer? Van a salir corriendo. Le van a temblar las canillas. Sí, porque no están capacitados, no están preparados. O si le llega un vecino y les va a tortear la cara. Ay, ¿qué pues? No, nosotros tenemos que estar capacitados para todo. Aún para cuando alguien venga a querernos gritar. ¿Sí? Ya no somos de los que nos ponemos los guantes. Somos los que se lo dejamos todo a Dios. Esos somos, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que ser capacitados para todo eso. Pero tengamos cuidado cómo el diablo trabaja, cómo el diablo quiere estorbar. Y esto no es solo con uno, es con todo cristiano que ha decidido seguir a Cristo. Segunda de Corintios dijo Pablo ahí, pues temía lo que le podía pasar a los corintios. Pablo, al ver el estado de la iglesia de Corintios, hermano, era una preocupación para él. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, ese era el temor de Pablo. Porque los corintios, hermanos, aparentaban algo que no eran. Por eso nosotros no tenemos que aparentar, hermano. A mí me gusta cuando un hermano es sincero y dice lo que es y lo que tiene, y me gusta que sea así. Cuando es sincero, pero cuando el que esconde, hermano, es peligroso. El que no lo dice, ¿sí? El que vive de apariencias es peligroso, ¿sí? Pareciera que no, qué mala actitud del hermano. No, para mí es buena. ¿Por qué? Porque es ahí donde se está viendo cómo el enemigo está metiéndose, qué es lo que está afectando a todos. Pero si alguien no dice, se queda con eso, esa molestia, ahí está guardada, y el diablo aprovecha ahí. Y se agarra a un hermano y le cuenta todo, se lo descarga todo. Todo eso que está en el corazón. Si el hermano o la hermana no es buena para oír, se lo echa. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Por eso a mí me gusta cuando alguien es sincero y dice las cosas como es. Y lo dice en la cara. Pero si lo tiene guardado es más peligroso. Porque ahí es donde el enemigo trabaja, destruye, se mete ocultamente. ¿Y qué está pasando? Hay alguien que tiene guardado, hay algo. Entonces eso es lo peligroso. Por eso le digo, a mí me gusta cuando alguien es sincero y le dice: mire, esto y esto no está bien. Está bien. No nos enojamos, sino que miramos y le pedimos a Dios qué está pasando. Y entonces eso es lo bueno, ser sinceros. Pero si se esconde algo, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Y entonces esto es lo peligroso que pasó con la iglesia de Corintios, que era una iglesia de apariencias, que aparentaba tener el Espíritu de Dios, que por ir a regalar una libra de frijoles, una tacita de café, creía que con eso agradaba a Dios. Pero no era así, como muchas iglesias creen, que porque van a repartir alimento a los basureros, con eso ya estamos agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Está bien, nació de su corazón regalarle, está bien, pero eso no lo va a dejar entrar al cielo si está haciendo las cosas mal. Y con eso no quiere decir que va a entrar al cielo. Va a entrar al cielo si está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, dice. Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios.
Por eso el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios de Mateo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar al cielo. El que hace la voluntad es el que se santifica, el que se vive en perfección. Ese es el que va a entrar al cielo. Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Pero no es que tengan el Espíritu Santo, no es que estén haciendo milagros. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Ya lo hemos explicado, pero lo vamos a volver a explicar. Lo que pasa es que hay predicadores o evangelistas que si llega la gente y le pide oraciones, dice Dios que saca 7 días de ayuno. 7 días de ayuno en seco. Y después me avisas cómo seguiste. Yo voy a orar por tu vida, pero es mentira, no oran. Y entonces viene la persona, es obediente, hace lo que le dice el pastor y se pone a ayunar 7 días sin comer. Y se sanó. Y como la persona no sabe, le dice: pastor, gracias por sus oraciones, yo me sané. No, fue por su ayuno que hizo la señora. Fue porque confió que ayunando se iba a sanar. Y entonces, ¿qué hacen los pastores? Se agarran la gran idea: por mí, Dios me está usando. No, eso hay que tener cuidado. Y entonces, esos son los que le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero no, hay cuántos pastores que han sido engañados, que las mismas personas los han engañado. Como decía nuestro hermano pastor, no sé si la persona o el demonio los engañó, que entraban endemoniados y se sanaban, pero hay veces que se hacían los endemoniados, ¿verdad? Y entonces eso hacía creer que Dios los usaba. Es que, hermano, lo de Dios es muy delicado. No es nada más así, es muy delicado lo de Dios. Y entonces dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Eso era lo que temía Pablo, que el diablo, así como engañó a Eva, iba a engañar a muchos, los iba a extraviar. El pensamiento de ellos iba a ser extraviado de la verdad. Y eso es lo que pasa, que cuando el cristiano oye la voz del diablo, sus sentidos son extraviados. Se van de la verdad y agarran la mentira. Lo que pasó con muchos pastores. La serpiente con su astucia los engañó. Les dio sueños que así no tenían que predicar. Se les aparecía ahí. Un ángel se me apareció y dice que tengo que hacer encuentros para que la iglesia crezca y que ya no dé ese mensaje. Y mira cómo está la iglesia: corrompida, en pecado, adulterio, fornicación, de todo hay ahí. ¿Pero por qué? Porque la serpiente con sus astucias los engañó. No era Dios que les habló, fue el diablo que les habló para que cambiaran el evangelio. No es que haya otro evangelio, dice, pero hay algunos que lo han corrompido, dijo Pablo. Y Pablo nos advirtió que si venía un ángel o uno de nosotros, sea anatema, sea maldito, el que extravía la palabra, la verdad. Y mire cómo el diablo engañó a esos pastores. Cómo los engañó con su astucia. Usó la astucia. A este con un sueño lo puedo engañar. Se le presentó como ángel de luz en el sueño. Y cambia el mensaje, porque así no te van a venir a las almas. Y empezaron a meter todo esto de los encuentros y dramas y danzas y tanta idolatría que han metido las iglesias.
Y ahí fue donde se desviaron. Y así puede pasar con nosotros si no estamos despiertos. No es que lo queramos, hermano, no es que lo estemos deseando, sino le estamos diciendo que esté despierto, que esté atento, que esté alerta a todo lo que el enemigo está trabajando. Ese era el temor de Pablo, la astucia que el diablo usa. Por eso es de que nosotros sabemos, tenemos que saber y entender, no se nos debe de olvidar que el diablo es astuto para trabajar. Y cualquier cosa va a usar. Eso no lo tiene que ignorar usted, hermano, hermana. Por eso es muy importante que nosotros seamos humildes, obedientes a Dios. Porque si nosotros no somos obedientes a Dios, el diablo fácilmente lo va a destruir. El diablo fácilmente lo destruye. Dígale al que está a su lado, como dice el pastor, usted vale mucho. ¿Quiénes lo hacen? No todos. ¿Por qué? Porque dice, yo no hago lo que el pastor me dice. Y ahí está demostrando lo que es. Y pues uno tiene que darse cuenta, porque nadie es ciego para no ver. Y a veces no, es que eso no me gusta. Si no, hermanos, si no obedecemos aquí, ¿cómo vamos a obedecerle a Dios? Porque no se les está agarrando para un chiste, no se les está tomando como juguete a nadie. Y si el Señor dice, hermano, hay pecado aquí, humíllese. Usted no dice, ay no, yo no, porque yo no estoy. Si no está, humíllese. No se está humillando ante el hombre, se está humillando ante Dios. Se está humillando ante aquel que le está diciendo que se humille ante Dios. Yo me humillo y pues yo no estoy haciendo pecado, yo no estoy haciendo nada, pues me humillo porque yo necesito humillarme delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo reconozco quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios y me humillo delante de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, el que se pone así duro, el enemigo llega ahí, no. Lo que pasa es que el pastor los quiere hacer como él quiere, a su manera. El diablo les está diciendo eso. El diablo. No les estamos diciendo vamos a buscar allá chicas o chicos, no. Estamos diciendo que si no se aparta del pecado le va a ir mal, le viene la maldición. Y entonces eso es lo que temía el apóstol Pablo, y eso es lo que teme todo pastor que ama a las ovejas, que pueda ser estorbado por el diablo y pueda extraviarlo. Sí. Pueda extraviarlo de la verdad, porque ya no va a querer oír la verdad, sino que va a decir, no, a mí el pastor no me guía, a mí el pastor no me enseña, a mí el que me enseña es el Espíritu, dice. Así salieron muchos de aquí locos, ¿sí? Y no es porque no se los dijimos, sino la rebeldía, pues la dureza de corazón. Ahora, Dios es la cabeza de una vaca. ¿Cómo así? Sí, mire cómo el diablo los ha desviado. ¿Sí? Cómo el diablo con su astucia los ha engañado. Sus sentidos fueron extraviados de la verdad. ¿Sí? Mucha gente así paró. Y no porque nosotros quisimos, sino porque ellos querían que acomodáramos el mensaje. Porque si dábamos el mensaje duro, que por nuestra culpa se fueron todos. Ellos se fueron porque ellos quisieron. Porque ellos quisieron. Nadie les dijo, lárguense de aquí. O perdón por la expresión, váyanse de aquí. Nadie les dijo.
Solo le dimos la palabra. Y entonces eso es lo que pasa. ¿Y qué pasó? Se extraviaron de la verdad. Cuando antes creían a la verdad, ahora creen a la mentira. Hoy ya no creen en la santidad. Hoy ya no creen en la perfección. Hoy ya no creen que tiene que haber un cambio en el cristiano y en el mundano. Hoy todo parejo lo están agarrando. Y hoy ya no se distingue si es cristiano o es mundano. Porque pues lógico, ¿verdad? Que todos se distinguen por la vestimenta. Y muchos dicen, la vestimenta no lo va a salvar a uno. No. Pero si tenemos lo bueno en nuestro corazón, eso es lo que va a salir de nuestro corazón. Sí. Porque muchos dicen, no, por la vestimenta, que no. No, es que tenemos que vestirnos con decoro, con modestia, hacer la diferencia. Pero tampoco tenemos que acomodarnos porque nos vestimos con decoro, con modestia y descuidamos lo de adentro. Porque entonces ahí sí se cumple lo que dicen muchos cristianos, que eso no nos va a salvar. Pero si nosotros tenemos un corazón obediente, un corazón puro, un corazón limpio delante de Dios, y nuestra vestimenta es conforme a la que Dios quiere, pues claro que nos vamos a salvar. Claro que nos vamos a ir con Cristo. No nos vamos a perder. Nos vamos a salvar. Porque no hemos decidido solo limpiar lo de adentro o lo de afuera, sino también lo de adentro. Eso. Pero hay muchos cristianos que solo están limpiando lo de afuera y lo de adentro está tan sucio. Han descuidado lo de adentro. Y entonces, no, nosotros tenemos que hacer una diferencia, hermanos. Debe de haber esa diferencia. Y eso es lo que muchos cristianos hoy en día no quieren hacer. ¿Por qué? Porque les dicen que no, la vestimenta no salva. Y que, mira, las hermanas con falda larga y tienen la lengua más larga. Hay muchos que son así, es cierto. Tienen razón. ¿Por qué? Porque no han limpiado lo de adentro. Por eso es que la lengua la tienen bien largota. Pero si limpiaran lo de adentro, entonces la lengua se pone chiquita. Entonces, ya esa lengua ya no se va a usar para lo malo, sino para lo bueno. Eso es lo que el Señor hace, hermanos. Por eso te digo, tengamos cuidado, hermanos. Aquí nosotros no somos enemigos de nadie. Ni usted es nuestro enemigo, nuestra enemiga, ¿no? Si le llega ahí, no, yo como que el pastor ya es mi enemigo. No, mentira del diablo. El diablo está ahí. Reprenda a ese diablo mentiroso. Repréndalo. No, que ese hermano me cae mal, esa hermana me cae mal por lo que me dijo. No, hombre, reprenda al diablo. Es el diablo que está ahí. Échalo fuera. Sáquelo fuera. Saque a ese diablo de ahí. No es el hermano. No es el hermano. Tengamos cuidado, hermanos. Sí. Entonces, recuerde que Pedro, estando con Jesús, se endemonió. Entonces, cuidémonos para que nadie pase eso. Para que ninguno pase eso. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué te está pasando? Diablo, le dijo, quítate de aquí, Satanás. Quítate. No le digo, Pedrito, no. Quítate de aquí, Satanás. Se le endemonió Judas también, pero Judas se perdió. Pedro todavía tuvo salvación, hermanos, porque reconoció que se estaba extraviando de la verdad. Entonces, qué bueno, hermanos, si alguien está pasando por eso, es bueno reconocerlo, humillarse delante de Dios. Yo no le digo, venga aquí conmigo, dígamelo, o dígaselo al pastor. No, humíllese delante de Dios. Dígaselo a Dios. Él lo va a perdonar, Él lo va a libertar, lo va a transformar, lo va a cambiar. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y
Eso es lo que hace el arrepentimiento de un hombre, de una mujer. Eso es lo que hace Dios. Y entonces, hermano, la verdad tenemos varias citas, pero la palabra, hermano, de verdad es tan linda, hermano, cuando uno la aprovecha, cuando uno, hermano, está atento, hermano. Qué lindo es estar atento a la voz de Dios, hermano. Qué lindo, porque mire, a Santiago le pasó también con los hermanos que él también dirigía. También ellos se alegraban con la palabra, pero Santiago, hermano, no era de aquellos que se dormían. Miraba el gozo en los hermanos. ¡Qué palabra! Pero ¿qué les dijo? Sean hacedores, no solamente oidores. A Santiago no le convenció el gozo que había cuando recibían la palabra, no, porque estaba despierto, era un varón despierto, atento. Entonces, no porque los hermanos se gozaban con la palabra que daba Santiago ahí, Santiago se la creía. No, él era atento viendo cómo se comportaba cada oveja que él pastoreaba. ¿Sí? Por eso Santiago le dice, no sean solamente oidores, sino sean hacedores, porque el hacer los va a ayudar a bien. Entonces, Santiago, se lo voy a leer rápidamente, hermano, porque no lo quiero dejar ahí con este versículo. Dice Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Eso es lo que pasaba con la iglesia de Santiago. A Santiago también le costó trabajo con la iglesia que él pastoreaba. ¿Por qué? Porque había muchos hermanos dentro de la iglesia del apóstol Santiago que oían la palabra, y si se ofendían se iban hablando, se airaban, se enojaban. No, esto que dijeron, sí, no. Entonces, ese era el problema de la iglesia. Y entonces Santiago, viendo el estado de sus ovejas, que era lo que estaba pasando con esas ovejitas, que se gozaban con la palabra, pero después el diablo se las robaba afuera. Y entonces le dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto, atento para oír. Porque si alguien quita su oído de la palabra, el diablo ahí aprovecha. ¿Qué fue lo que dijo? No, a mí me la está tirando el pastor. Creo que por mí lo está diciendo. Hay que ser prontos para oír, tardos para hablar, mire, porque puede pecar. Se peca. Si no se sabe oír y se pone a hablar, dice, y la ira, mire, empieza la ira. No, es que cuidado, hermano, hermana. Cuidado con eso. Tardo para airarse. No hay que airarse así del romplón. Hay que meditar primero. Hay que analizar primero. Hay que escudriñar las cosas primero y después hablar. No rápidamente. A mascar. Y si es posible, se termina un libro entero de mascar. Sí, hermanos, es que eso es lo que pasa. Y entonces eso es lo que pasaba con la iglesia de Santiago. Entonces, miren, nosotros, la verdad, no nos decepcionamos por eso, o no nos desanimamos por eso, porque le pasó al apóstol Santiago, le pasó a Pedro,
Pero sí, esto no nos va a detener la manera de descuidar a la iglesia, no, sino al contrario, nos hace más diligentes para ver a las ovejas, nos hace más despiertos, más atentos a las ovejas que Dios nos ha permitido tener. Y si van a venir más, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad para su gloria. Y entonces le dice, tardos para airarse. Y yo me imagino que Santiago también les corregía, pues, los exhortaba. Y entonces se molestaban los hermanos que andaban con Santiago, las ovejas. Y Santiago se dio cuenta y les dice, no. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya no hay justicia de Dios ahí. El hombre y la mujer dejan de ser justos. Podrán haber luchado mucho tiempo de ser justo, justa, pero si deja entrar esto, deja la justicia de Dios. Ya no está la justicia de Dios ahí. Ya no está. Por eso cuidémonos de todo esto, hermano. Porque le digo, si pasó con Santiago, también puede pasar aquí. O está pasando, pero tenemos que ser diligentes en ponerle un alto a esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, con mansedumbre, humildes, gozosos, alegres, recibamos la palabra que viene de parte de Dios. Hay que desechar abundancia de malicia. Todo aquel que es tardo para oír, hermanos, tiene malicia, porque todo lo va a oír mal, todo lo va a pensar mal. Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. Todos tenemos que tener cuidado con eso. Abundancia de malicia, sino hay que recibir con mansedumbre, con humildad, agradecidos porque todavía Dios nos está hablando. Agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque Él nos sigue hablando, la cual puede salvar vuestras almas. Seamos prontos y no tardos, prontos, hermanos, para oír. Entonces, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por eso tenemos que tener cuidado todos, si somos hacedores de la palabra del Señor o si solo estamos siendo oidores y nos gozamos por un momento y después la palabra es quitada de su lugar, que es el corazón que tiene que llevar esa palabra. Entonces tenemos que tener esa prudencia. Tenemos que tener esa prudencia, mis hermanos, de crecer espiritualmente más y más. Y eso es lo que el diablo quiere, detener el crecimiento espiritual. Porque en lo que el cristiano se detiene, el diablo aprovecha a bajarlo más y más espiritualmente. Eso está pasando por momentos difíciles. ¿Qué le digo yo? Ponga la mirada en su momento difícil, en su dolor, en su problema, en su situación. No, póngala en Dios. Mira a Dios. Si usted como creyente aprende a ver a Dios, usted va a salir victorioso y gozoso. Gozoso va a salir. Cuando se aprende a poner, hermanos, el problema, la situación por la que pase, sea enfermedad, lo que sea, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas con usted mismo, con usted misma, no sé, pero lo que pase, que eso no lo detenga, que eso no lo desanime, porque hay muchos cristianos que se ha desanimado y se ha ido, ha dejado a Dios, porque ha puesto la mirada en su problema.
Es que mi esposa no quiere, mi esposo no quiere, y para eso no, hombre, no ponga la mirada en eso. Si Dios lo levantó al varón, a la mujer, pues levántese, llénese de Dios. Mire a aquel que lo llamó. Aquel que lo llamó le va a ayudar a salir de ese problema, de esa situación. Pero mírelo a él. No le dé lugar al diablo en eso. Porque a veces cuando está el problema, entonces ¿qué hace? Dios se desespera, se pone triste, se desalienta. Y eso lo aprovecha el diablo. El diablo le pone un sentimiento terrible cuando el cristiano pasa por momentos duros. Y si el cristiano no entiende eso, le va a dar más lugar al diablo. A mí antes me pasaba, pero cuando aprendí a ver a Dios, ahora mi mirada es solamente allá. Solo allá. No en la situación que pase, sino en el que me llamó, en el que me puede sacar en victoria. Solamente en Él. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano, todo creyente. ¿Sí? Todos pasamos por momentos difíciles. ¿Sí? Pero usted sea más prudente, mi hermano, mi hermana. Sea más diligente y vea cómo el diablo se quiere meter. Si el problema es con sus hijos, no se desanime. Sea un varón, una mujer de oración intercediendo por él, por ella. Si el problema es su esposa, no se desanime. Usted tiene un Dios poderoso que puede libertarla. Si el problema es su esposo, tampoco se desanime. Tiene un Dios poderoso que lo puede libertar, que lo puede transformar. Porque Él es grande. No se desanime. No se detenga. No le dé lugar al desánimo en el proceso o en el desierto que usted está pasando. No le dé lugar, porque cuando le da lugar al desánimo, entonces el diablo le dice: nadie te entiende, nadie te quiere, nadie te comprende, nadie está contigo. Mentira del diablo. Solo vea cómo el diablo trabaja. Cuando dice: si supieran lo que yo estoy pasando. No, hermano, no le dé ese lugar al diablo. Aprenda a mirar a Cristo. ¿Sí? Si usted aprende a interceder por los suyos, va a ver la mano de Dios. ¿Sí? Si usted aprende a orar, a interceder, en el nombre de Jesús, romper cadenas de maldición, de males, usted va a ver la mano de Dios. Pero si usted lo hace, ahora si usted, hermano, lo deja ahí, no va a haber nada. Y entonces cuando le llegue el momento duro, usted va a sentir el desánimo y se va a querer ir de Dios. Yo sé que esto no ha pasado solo con uno, con todos, porque se ha sentido el desánimo, no solo en uno. Y entonces yo no le digo esto para que usted se desanime, sino para que tome fe y confianza en Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Es Dios el que nos saca en victoria, hermano. El enemigo es el que nos quiere ver bajos espiritualmente, apagados espiritualmente. Y es por eso que usted es procesado en el desierto. Pero no se detenga, confíe en Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por todos los que estamos aquí presentes, Padre. Por todos los que están ahí, Padre, visualizándonos a través, Señor amado, de la radio, a través de Facebook, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias porque nos tienes aquí, Padre. Gracias porque nos tienes con vida, poderoso Dios. Gracias porque has ayudado a mis hermanos y mis hermanas, Padre. Quizás ellos en un momento se sintieron solos, solas, pero tú, Señor,
lo sacaste de ahí, Padre. Dios eterno, yo te ruego, Señor, ayudes a cada uno por nombre, Padre. Levantes a cada uno por nombre. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, dale la fuerza para vencer. Dale esa valentía, poderoso Dios. Dales fe para poder resistir a todo mal. Poderoso Dios, te lo pido, Señor. Dales esa fe, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Que ellos sean resistentes al mal, Padre. Puedan resistir al mal, poderoso Dios. Ayuda a mis hermanos, Padre. Ayuda a mis hermanos y hermanas a salir de todo proceso, de toda enfermedad, de todo problema, de toda dificultad. Poderoso Dios, te lo pido, Señor amado. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sácalos en victoria, Padre. Sácalos en victoria, Señor. Que ellos no queden en ese mismo lugar, Padre. En el nombre de Jesús, sino que se levanten, Padre, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Llévalos a cada uno con paz y bendición hasta sus hogares, Padre. Guárdalos, líbralos de todo males en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, poderoso Dios. Gracias, Cordero Santo. La gloria es para ti, Señor amado. La gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Padre. Gracias, poderoso Dios. Bendito sea Dios, amados hermanos. Damos gracias por su palabra. Dios bendiga a todos los que se hicieron presentes. Gracias, mis amados hermanos. Los que estamos aquí, los que están en la radio, los que están en la transmisión, gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias a los que tomaron privilegio también. Pues todos, ánimo a todos, a todititos. Ánimo a todos mis hermanos, sigamos adelante y pues no nos detengamos. Que el Señor les bendiga. Perdón por el tiempo. Hay bastante calor, pero yo sé que se va con esa bendición. Amén. Así que Dios me los bendiga. Pueden saludarse. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes.